Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un tema que ha causado muchísimo revuelo y que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Vamos a hablar de unas supuestas filtraciones de conversaciones íntimas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que, como se imaginan, han encendido las redes sociales y a la prensa del corazón. Sé que muchos de ustedes ya han estado comentando al respecto, y estoy emocionado de poder desglosar esta noticia con ustedes hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar el contenido que hacemos para ustedes. Y ahora sí, vamos a la noticia que está dando de qué hablar. La noticia que ha explotado como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y más allá gira en torno a supuestas filtraciones de conversaciones privadas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó a millones con su química en Şenkal. Para aquellos que no están tan familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza y talento, y Kerem Bürsin es un actor igualmente carismático y exitoso, ambos con una base de fans global enorme. Su relación en pantalla fue tan convincente que muchos esperaban, y muchos todavía esperan, que su amor trascendiera la ficción. Ahora, ¿de qué se trata esta filtración? Según diversos reportes y lo que se está comentando intensamente en redes sociales y foros de fans, se han publicado fragmentos de conversaciones que supuestamente pertenecen a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estas conversaciones serían de carácter muy personal, incluso íntimo, y su aparición ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, tenemos a los fans más devotos que están conmocionados y enojados por esta invasión a la privacidad de sus ídolos. Argumentan que es inaceptable que se expongan detalles de la vida privada de las personas, especialmente sin su consentimiento. Sienten que es una falta de respeto y una violación a su intimidad. Por otro lado, como suele suceder en estos casos, hay quienes especulan, debaten sobre la autenticidad de las conversaciones y otros, lamentablemente, que se deleitan en el chisme y la controversia. Los detalles específicos de lo que se ha filtrado varían según la fuente y la plataforma donde se hayan difundido, pero la esencia es la misma, fragmentos de diálogos privados que sugieren una cercanía muy personal entre los actores. Es importante recalcar aquí un punto crucial: hasta el momento de la grabación de este vídeo, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han hecho una declaración oficial sobre estas supuestas filtraciones. Esta falta de confirmación o negación oficial deja un vacío que, como siempre, es llenado por la especulación y la rumorología. Las redes sociales son un hervidero de teorías. Algunos creen que las conversaciones son reales y que esto podría ser un golpe devastador para su imagen pública o para una posible reconciliación o amistad que pudieran estar cultivando. Otros, sin embargo, sugieren que podría tratarse de un montaje, una falsificación para generar polémica y obtener clics. Este tipo de eventos nos hacen reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la delgada línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Hande y Kerem, como figuras públicas, están acostumbrados a ser el centro de atención, pero esta atención se ha desbordado hacia aspectos que claramente pertenecen a su esfera personal. La facilidad con la que se pueden filtrar y difundir conversaciones privadas hoy en día es alarmante. La tecnología, que nos conecta y nos acerca, también puede ser un arma de doble filo cuando se utiliza para invadir la privacidad. Segundo, el impacto de estas filtraciones en la percepción del público. Los fans, que han invertido emocionalmente en la pareja de Hande y Kerem, se ven confrontados con información que, de ser cierta, podría cambiar la forma en que los ven. Si las conversaciones revelan detalles que contradicen la imagen que tienen de ellos, o si simplemente exponen una vulnerabilidad que no esperaban, esto puede generar confusión, decepción o incluso enojo. La idealización de las celebridades es algo común, y cuando se rompe esa imagen ideal, las reacciones pueden ser intensas. Tercero, la ética de la difusión de información privada. ¿Hasta dónde es aceptable para los medios y el público indagar y difundir detalles de la vida íntima de las personas? La línea entre el interés público y el morbo es muy delgada, y en muchos casos, parece que se cruza sin remordimientos. La llamada prensa del corazón a menudo opera en este terreno gris, y estas filtraciones son un claro ejemplo de cómo puede afectar a las personas involucradas. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener esto para Hande y Kerem? Si las conversaciones son auténticas, podrían enfrentar un escrutinio público intenso.
Podría afectar sus carreras, sus relaciones personales e incluso su bienestar emocional. La presión de tener detalles tan íntimos expuestos al ojo público puede ser abrumadora. También podría poner en riesgo cualquier intento de mantener una relación amistosa o profesional si es que aún la tienen. Por otro lado, la forma en que manejen esta situación será crucial. Si deciden pronunciarse, su declaración podría ser muy esperada. Una respuesta contundente y transparente podría ayudar a mitigar el daño, mientras que el silencio podría dejar espacio para más especulaciones y teorías. Es un juego delicado en el que cada movimiento puede tener consecuencias significativas. Es interesante también ver cómo reacciona la comunidad de fans. Hemos visto en muchas ocasiones cómo los fans de Hande y Kerem son extremadamente protectores con ellos. Es probable que muchos se unan para defenderlos, criticar la filtración y apoyar a sus ídolos en este momento difícil. La fuerza de los fandoms en la era digital es algo que no se puede subestimar, y esta situación podría ser un punto de inflexión para ver cómo esa unidad se manifiesta. Mientras tanto, los foros de discusión y las secciones de comentarios en redes sociales se han convertido en campos de batalla, donde se debaten, se especula y se comparten supuestas pruebas o refutaciones. Es un ciclo constante de información, desinformación y opiniones encontradas. La viralidad de estas noticias es tan rápida que antes de que podamos procesar una versión, ya están surgiendo otras. Es importante recordar que, como espectadores, tenemos la responsabilidad de consumir esta información de manera crítica. No todo lo que se publica en Internet es cierto, y es fácil caer en la tentación de creer en rumores sin fundamentos. La búsqueda de la verdad, aunque difícil en estos casos, debe ser nuestra guía. Y sobre todo, debemos recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con derecho a su privacidad, independientemente de su fama. En resumen, el escándalo de las supuestas conversaciones íntimas filtradas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha desatado una ola de reacciones, especulaciones y debates. La falta de una declaración oficial por parte de los actores deja el panorama abierto a todo tipo de interpretaciones, pero lo que es innegable es el impacto que este tipo de eventos tienen en la vida de las celebridades y en la percepción pública. Nos recuerda la importancia de la privacidad, la ética en la difusión de información y la necesidad de un consumo crítico de noticias en la era digital. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta discusión intrigante y esclarecedora. Hemos cubierto la noticia principal, hemos analizado las posibles implicaciones y hemos reflexionado sobre el contexto más amplio de la privacidad de las celebridades. Ha sido un tema intenso, lo sé, y me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones, sus análisis, y si tienen alguna información adicional que crean relevante, compártanla con nosotros y con la comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Si disfrutaron de este vídeo y de la conversación que hemos tenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.